empezar a grabar para que las personas que se salgan lo puedan ver, o si a ustedes no quedó claro algo, lo puedan ver nuevamente ¿cómo se llama? Yo lo subo a YouTube. Los voy a subir a YouTube y les comparto el vínculo más adelante. ¿Sale? Bueno, el examen de oxidación de metales, en principio lo deberíamos de hacer hoy, por motivos evidentes de todo lo que acabo de decir, lo vamos a retrasar, haremos 2 o 3 juntos, a ver si se estabiliza esta situación y podemos darle posibilidad a todas las personas para que lo hagan bien y también resolver todas las dudas y cuestiones por este estilo. Entonces quisiera dedicar una clase a resolver todas las dudas antes de cualquier tipo de examen. Por esta semana y la que viene no tendremos examen, vamos a ver cómo va evolucionando la situación. Pero sí, me gustaría tener la clase, ¿sale? Va. Entonces, la clase de hoy va de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares es un tema que puede ser, a mí me gusta mucho, es un tema complicado, relativamente complicado, que se puede ver desde puntos de vista muy diferentes, muy disímbolos. Desde uno busca libros de fuerzas intermoleculares en la biblioteca, en internet o en lo que sea, y le salen un montón de ecuaciones que hay que resolver, el hamiltoniano y cosas por el estilo, hasta cosas muy sencillas y platicaditas. Y en este curso, pues lo que queremos es ver lo platicadito y lo sencillo, no lo complicado. ¿Sí? Porque no somos físicos y los físicos son los que ven las ecuaciones y el hamiltoniano. Este tema de fuerzas intermoleculares tiene aplicaciones increíblemente maravillosas. Yo simplemente viendo un compuesto y un compuesto, si tengo un poquito de nociones de fuerzas intermoleculares, puedo tener idea de varias cosas que son vitales para la vida académica de cualquier área, gente que se dedica a la química o sus áreas afines, como son, ese compuesto va a ser soluble en agua, en hexano, en etanol. A lo mejor no puedo determinar a simple vista cuánto, pero sí puedo tener una idea de qué tan soluble puede ser. Por ejemplo, ¿saben por qué Donald Trump era de color naranja? ¿O es de color naranja? No. Porque Donald Trump parece ser que pues, ha comido, igual que mucha gente, pues sustancias para que le den un tono como bronceado a la piel. Muchas de las cosas que se ponen en este tipo de fármacos, bueno, no fármacos, de suplementos bronceadores artificiales, son carotenos, y los carotenos son moléculas que son muy poco polares, entonces interaccionan muy pobremente con el agua. Entonces el agua se prefiere asociar consigo misma que asociarse con los carotenos, en tal medida que el caroteno se queda almacenado en grasa debajo de la piel. Entonces, como se queda almacenado en grasa debajo de la piel, en la grasa que podamos tener, o en las partes hidrofóbicas de la piel, se ve de color naranja, ¿sí? Porque los carotenos son naranja, ¿no? Lo típico ejemplo es el betacaroteno, que es el color naranja de la zanahoria. Entonces, ver la solubilidad pues, es algo importante. Si yo quiero hacer una reacción química en disolución y no es tan soluble las cosas, pues va a ser más complicada que la haga, no imposible, pero más complicada. No solo eso, ¿no? Los puntos de fusión, muchas propiedades. Cosas, desde ese tipo de cosas hasta los post-its. Los post-its, ¿saben qué son los post-its? Esas etiquetitas que se pegan y se pueden despegar varias veces. Tienen un pegamento que se despega y se despega fácilmente. Ese pegamento hace que haya ciertas fuerzas intermoleculares muy particulares es la sustancia esa que está pegajosa, y eso hace que se pueda apegar y despegar a través de fuerzas intermoleculares débiles. En cambio, si yo pongo cola loca y se lo pongo a mi mano y mi mano la pego en la mesa, mi mano se va a quedar pegada ahí, y si yo quiero despegarla, pues seguramente la piel se me va a quedar en la mesa porque pega tan fuerte. ¿Por qué? Porque lo que está formando son interacciones fuertes, que son interacciones covalentes, son enlaces químicos fuertes, y esos no son reversibles, no en esas condiciones. Y entonces por eso el cola loca pega muy diferente que el pegamento de los post-it. El post-it son fuerzas intermoleculares débiles. En ese sentido, en la práctica, lo que tenemos es una serie de mezclas de solutos y disolventes, y vemos quién se mezcla con quién.
y a través de las fuerzas intermoleculares vamos a tratar de explicarlo. El rollo de fuerzas intermoleculares, ¿quién lo ha visto ya en teoría? A ver, la pregunta es, yo creo que a estas alturas todavía la gente no lo ha visto bien en teoría. ¿Quieren que repasemos un poquito de teoría de fuerzas intermoleculares para que entiendan un poquito mejor la práctica? Sí, Sí, profesor, por está favor. bien. por favor. Sí, por favor. Sale, pues. Entonces vamos a empezar a hablar. Les voy a compartir un pequeño PowerPoint de fuerzas intermoleculares que tengo, ¿sale? Déjenme ver. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí, se ve. Sí, ya. Vale, pues. Fuerzas intermoleculares es pequeñito. Entonces, hay que ver características, pero hay que distinguir entre fuerzas intermoleculares e intramoleculares. Las fuerzas, déjenme compartirles otra cosa, porque eso creo que no lo tengo metido aquí. Entonces los voy a poner aquí, en el pizarrón. Lo ven en el pizarrón, ¿verdad? Las fuerzas intramoleculares son los enlaces. ¿Por qué se distinguen los enlaces? Porque su energía es alta. ¿Qué es alta? Normalmente mayor de 50 kilojoules por mol. ¿Qué significa esto de la energía? Que si yo tengo dos átomos unidos a través de un enlace, para poder separar esos dos átomos AB que están con el enlace, se puede, ¿cómo se llama? Tengo que invertir energía para separarlos. Un enlace químico, como el enlace covalente, el metálico, el iónico, normalmente tienen energías para separarlo muy altas. Esas son las fuerzas intramoleculares. Es lo que mantiene a la molécula unida como por sí mismo. Permítame un segundo, me están llamando. Regreso en 30 segundos, ¿sale? No tardo nada, perdón, Perdón, ya está. Entonces, las fuerzas intramoleculares es lo que mantiene unida a los átomos para formar una molécula. Por ejemplo, si yo tengo un oxígeno y tiene unidos dos hidrógenos, ay, perdón, es que con el mouse dibujo muy mal. Tengo unidos dos hidrógenos, el enlace es este de aquí. Para poder romper ese enlace tengo que invertir bastante energía. Eso hace que estos átomos se mantengan unidos y formen una molécula. Eso se le llama fuerzas intermoleculares. En cambio, si yo tengo oxígeno, hidrógeno, oxígeno, tengo una molécula de agua y tengo otra molécula de agua, las fuerzas intermoleculares lo que dicen es, ¿cómo interacciona esta molécula de agua con esta otra molécula de agua para que se mantengan unidas formando agua líquida o agua sólida, como hielo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante el estudiar las fuerzas intermoleculares.
Entonces, propiedades como el punto de fusión, la solubilidad, son el resultado de las interacciones intermoleculares, no de los enlaces covalentes, ni iónicos, ni nada de eso, sino de las fuerzas intermoleculares. Entonces, por eso es muy importante las fuerzas intermoleculares. A ver, estoy hablando con Caterine y ella tiene una presentación muy buena y es experta en este tema. Entonces, les va a comenzar a hablar. ¿Estás de acuerdo, Caterine? Sí, claro. Al respecto de esto. Entonces, yo voy a estar aquí un segundo. Entonces, cuando tú quieras, déjame compartirte como co-host para que puedas. Entonces, la doctora Caterine Daza nos va a explicar algunas cosillas, ¿sale? Me voy para no interrumpir. Hola, buenos días, chicos. Bueno, ahorita surgió así por la presentación, pero no tengo una presentación bastante larga, pero voy a tratar de ir un poco, pues, simplificando para introducirnos un poco a los laboratorios, porque supongo que no han visto este tema en la teoría, ¿verdad? No, aún no. ¿No? Ok. Entonces, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí se ve. Esperen que se me pasó el computador. Ok. Entonces, pues como como el doctor Jesús les mencionaba, pues las fuerzas intermoleculares se agrupan dentro de algo que se llama interacciones químicas. Entonces ya vimos, o como el profesor les mencionó, de que existen pues ese tipo de fuerzas dentro de las interacciones intermoleculares. Tenemos intramoleculares y tenemos intermoleculares, ¿sí? Cuando se refiere a intermoleculares quiere decir a interacciones dentro de la molécula, como en el caso del agua. Aquí no sé si están viendo mi mouse. El enlace que se da entre el hidrógeno y el oxígeno es una fuerza intramolecular, es decir, dentro de la molécula, que es lo que conocemos en este caso particular como el enlace covalente polar entre el hidrógeno y el oxígeno. Ya cuando hablamos de fuerzas intermoleculares nos referimos a las que se dan entre las moléculas. En este caso específico se conoce como puente de hidrógeno, que es un tipo de fuerza intermolecular, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que existe entre fuerzas intramoleculares, acuérdense, intra que es dentro de la molécula, intermolecular se refiere entre las moléculas. Entonces, esas fuerzas intermoleculares pues las podemos agrupar dentro de varias, ¿no? Por lo general, esas fuerzas intermoleculares son de magnitud menores a las intramoleculares, que vienen siendo los enlaces. Aquí les pongo el ejemplo particular entre el cloruro e hidrógeno. El enlace covalente que se da entre el hidrógeno y el cloro se requiere de 431 kilojoules para romperla. En cambio, esa interacción que sea entre dos moléculas de cloruro e hidrógeno, que es como la fuerza intermolecular, esa atracción que se da, yo requeriré una energía de apenas 16 kilojoules para romperlas. Entonces, en magnitud, las fuerzas intermoleculares siempre van a ser menor a las de las fuerzas intramoleculares, que son los enlaces. Sin embargo, que energéticamente hablando, esta sea mucho menor, no quiere decir que no tengan un impacto, ¿sí? Tienen un impacto muy fuerte, sobre todo en las propiedades físicas. Aquí recuerden que tenemos tres estados de la materia: sólido, líquido y gas. Entonces, esas conformaciones de la materia se deben a esas fuerzas intermoleculares. En la medida que sean muy fuertes, pues vamos a tener diferentes estados de la materia. Por ejemplo, en el caso de los sólidos, son lo suficientemente fuertes como para mantener retenidas esas moléculas en su lugar. Y así sucesivamente en el caso de los líquidos. En el caso de los gases, esas interacciones intermoleculares son muy débiles, por eso están en ese estado de agregación gaseoso. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si les queda otra referencia entre inter y intramolecular. No, ninguna duda. Voy a ir un poco rápido normalmente a la clase porque pues no estamos en una clase como tal, ¿no? De fuerzas intermoleculares. Entonces, en la medida que esas fuerzas intermoleculares sean fuertes, pues se van a ver reflejados en esos delta H de vaporización, de fusión y de sublimación. Es decir, que por ejemplo, en el caso del estado líquido, si están muy atraídas o están muy fuertemente atraídas esas moléculas, por ejemplo, de un estado, de una sustancia que está en estado líquido, si son muy fuertes, yo voy a requerir mucha más energía para romper esas interacciones de tal forma de que estén lo suficientemente separados como para que pasen a un estado gaseoso. ¿Listo?
Entonces, entre más fuertes sean esas fuerzas intermoleculares, pues estos delta H van a ser mucho mayores. Entonces, hay una clasificación general de las fuerzas intermoleculares, principalmente está por un lado las fuerzas de un dipolo, que son de tipo electrostático, y vemos las fuerzas de Van der Waals, que están divididas en tres, ¿no? Que son las dipolo-dipolo, entre las que se encuentran los puentes de hidrógeno, las dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dispersión de London, ¿no? Digamos, pues muy rápidamente, cuando hablamos de una fuerza intermolecular entre un ion y un dipolo, pues se refiere principalmente a eso, una interacción entre un ion, ahí no avanza mi presentación, y un dipolo. Recuerden que los dipolos se generan, esperen un momento que esté trabajando mi presentación. Recordemos que un dipolo en una molécula se genera porque tenemos pues por un lado una carga positiva y por otro lado una carga negativa. ¿Alguien me puede decir cómo se puede generar ese dipolo en una molécula? ¿O por qué se genera un dipolo en una molécula? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Pues Por la electronegatividad que hay en la molécula. bueno, no por la electronegatividad que hay en la molécula, ¿no? Pero bueno, por ahí va la idea, ¿no? Un dipolo se genera por una diferencia de electronegatividad, por ejemplo, en un enlace, ¿sí? Pero algo que siempre le recalco mucho cuando damos este tema es que no quiere decir, si una molécula tiene un enlace polar, no quiere decir que en general la molécula sea polar, ¿sí? No se acuerdan si vieron en física o en estructura de la materia un poco, que una cosa es el momento dipolar de la molécula y otra cosa es que tenga enlaces polares, ¿no? No todas las moléculas que tienen enlaces polares son moléculas en total polares, porque acuérdense que el momento dipolar pues es una suma vectorial de esos momentos dipolares de los enlaces, ¿listo? Aquí les pongo un ejemplo del agua. Entonces, bueno, en términos generales, para que haya un dipolo, la molécula tiene que ser polar, no solamente que hayan enlaces polares, ¿listo? Entonces, aquí les pongo como ejemplo la molécula del agua. En el caso del agua tenemos un enlace oxígeno-hidrógeno, entonces recuerden que el oxígeno pues es mucho más electronegativo que el hidrógeno, eso hace que la densidad electrónica se vea desplazada hacia el oxígeno y por eso se genera un momento, una carga parcial negativa sobre el oxígeno, porque es donde más radica eh, la densidad electrónica de este enlace. Y al desplazarse esta densidad electrónica de este enlace hacia el oxígeno, pues como que deja con una carga parcial positiva al hidrógeno. Entonces aquí vemos que este enlace es un enlace polar y por el otro lado también tenemos un enlace polar con el otro hidrógeno, ¿sí? Si hacemos una suma vectorial de estos dos enlaces polares, pues vamos a tener que en total la molécula del agua es polar. Entonces, como la molécula del agua es polar, pues tenemos que se genera un dipolo donde tenemos una carga negativa y una carga positiva. Ahora, si el agua, y en este caso es un dipolo permanente, ¿no? O sea, por esa diferencia de electronegatividad y porque en total la molécula del agua es polar. Cuando esta molécula del agua pues interacciona ya sea con un catión o con un anión, el catión pues se va a ir hacia la parte negativa del oxígeno y el anión pues se va a ir hacia la parte positiva del hidrógeno, en este caso de la molécula del agua. Entonces aquí tenemos un tipo de interacción ion-dipolo, ¿sí? Es muy importante recalcar que entre mayor sea esa atracción, o entre mayor sea la carga de esos cationes o esas cargas parciales negativas o positivas de nuestra molécula, pues va a ser mucho más fuerte esa atracción, ¿sí? Aquí les tiene un video, pero vamos a pasar un poco para no quedarnos ahí. Entonces, por un lado, pues ya vimos un tipo de fuerza de interacción que siempre se va a dar entre un ion y un dipolo entre dos sustancias diferentes, ¿no? Siempre ponemos el caso del agua con el cloruro de sodio, ¿no? Cuando este se disuelve. Es el tipo de interacción que se da entre el cloruro de sodio y el agua. Por otra parte, hablando de las fuerzas de Van der Waals, pues tenemos la dipolo-dipolo. Siempre que hablamos de fuerzas dipolo-dipolo, también vamos a hablar de dipolos permanentes. Ya vamos a ver que se pueden generar dipolos instantáneos, pero cuando hablamos de fuerzas dipolo-dipolo es fuerzas entre dos dipolos, o sea, dos dipolos permanentes. Aquí les pongo en el caso de la acetona, que también es una molécula polar, principalmente por su enlace carbono-oxígeno, donde se genera ese dipolo permanente. Si yo tengo otra molécula de acetona, pues esta van a interaccionar con sus lados, sus cargas opuestas, ¿no? Entonces, esa interacción fuerzas dipolo-dipolo siempre se da entre dos moléculas polares
Y también pues depende mucho de la interacción, o bueno, de la fuerza, depende mucho de esa carga parcial, tanto positiva como negativa, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo de varias sustancias que tienen dipolos permanentes, ¿no? Entonces recuerden, las fuerzas dipolo-dipolo es entre dos moléculas polares, ¿listo? ¿Ahí tienen alguna duda? ¿Sí? No, todo está No, claro. aún no. ¿Sí? Por el Cualquier momento cosa no, me ¿verdad? dicen, ¿no? Entonces, fuerzas dipolo-dipolo entre dos moléculas polares. Y recuerden mucho que luego se equivocan mucho. Para que sea polar, la suma vectorial de esos enlaces polares tiene que ser diferente de cero, ¿no? No necesariamente si una molécula tiene un enlace polar quiere decir que en la totalidad la molécula sea polar, ¿listo? Aquí les pongo cuál es el efecto que tiene este tipo de atracción en los puntos de ebullición. Aquí les pongo, por ejemplo, diferentes compuestos del mismo grupo, ¿no? Tenemos el grupo del carbonos, que debajo está el silicio, germanio y el del estaño, ¿sí? Aquí vamos viendo cómo aumentando ese punto de ebullición a medida que voy bajando en la tabla. Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Que por lo general uno piensa, bueno, entre más pesado, pues más va a ser el punto de ebullición. Pero ahora miremos en el caso del grupo del oxígeno. Si se dan cuenta, aquí tenemos el agua, tenemos el sulfuro de hidrógeno, el cerebro de hidrógeno y así sucesivamente, ¿sí? Pero aunque el agua es el de menor peso molecular, es el que mayor punto de ebullición tiene, ¿sí? Y esto se debe precisamente a esas fuerzas intermoleculares. Miremos por qué. Porque el agua es una molécula polar, es decir, tiene un momento dipolar diferente de cero. Eso hace que hayan interacciones. ¿De qué tipo serían aquí en el agua? Una molécula del agua con otra molécula del agua. ¿Qué tipo de interacción sería? Y son dos moléculas, bueno, tenemos dos moléculas del agua, pues obviamente las dos son polares. Sería dipolo, dipolo. Ajá, es la que acabamos de ver, ¿sí? El agua tiene un dipolo permanente, entonces si tenemos dos moléculas del agua, pues vamos a tener aquí fuerzas de interacción dipolo-dipolo. En el caso específico, cuando yo hablo de un elemento muy electronegativo unido al hidrógeno, que se genere este momento dipolar, hablamos de puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, en el caso de las fuerzas dipolo-dipolo, y es algo que no se los mencioné al inicio, empecé a mostrar las fuerzas dipolo-dipolo en orden de mayor a menor fuerza, ¿sí? Entonces, de mayor fuerza tenemos la ion dipolo, luego seguimos con la dipolo-dipolo. Entonces, en el caso de las demás moléculas, estos enlaces no son tan polares porque en el azufre, el selenio y el telurio, dense cuenta aquí, tienen una diferencia de electronegatividad digámoslo así, grande con respecto al hidrógeno, ¿sí? Entonces, si se fijan, estos tres, azufre, selenio y telurio, tienen electronegatividades muy similares a las del hidrógeno, por lo cual estos enlaces no son tan polares, por lo cual esas interacciones no son tan fuertes como el caso del agua, porque si se fijan, la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno es bastante grande. Entonces, en la molécula del agua, este enlace es bastante polar en comparación con estos de acá, ¿ya? Entonces, por eso hace que en el caso del agua, a pesar de tener un peso molecular muy pequeño y que esperaríamos que en teoría fuera gaseoso, pues su estado de agregación a temperatura ambiente pues es líquida y tiene un punto de ebullición bastante alto. ¿Listo? Entonces, como les dije, los puentes de hidrógeno siempre se generan cuando tenemos un enlace particularmente entre un elemento muy electronegativo como el flúor, oxígeno, nitrógeno o cloro unido al hidrógeno. Esos son los que se conocen como, o son los que pueden generar puentes de hidrógeno, ¿no? No necesariamente siempre va a ser solo oxígeno o hidrógeno. ¿Listo? Aquí les pongo algunos ejemplos de enlaces que pueden generar puentes de hidrógeno. Puede ser enlaces nitrógeno-hidrógeno, hidrógeno-flúor o hidrógeno-oxígeno. ¿Listo? Y aquí les pongo el mismo ejemplo, ¿no? En el caso de nitrógeno-hidrógeno, como la diferencia electronegatividad es bastante grande, pues ese enlace es bastante polar y por ello su punto de ebullición es bastante alta comparado con sus homólogos. ¿Listo? Entonces, en general, pues los puentes de hidrógeno siempre hacen que aumenten los puntos de ebullición, que aumente la viscosidad y pues afecta la organización espacial. Y los vemos muy reflejados en la molécula del ADN, ¿no? Lo que mantiene unida esa doble hélice del ADN pues son precisamente sus puentes de hidrógeno, ya que
En estas bases nitrogenadas lo que predomina son enlaces nitrógeno-hidrógeno, lo que se hace que generen puentes de hidrógeno con sus contrapartes, ¿no? Entonces, esos puentes de hidrógeno que vimos que es una fuerza intermolecular que es débil en comparación con una fuerza intramolecular, tiene una repercusión bastante fuerte, y esto lo vemos principalmente, por ejemplo, en el caso de la molécula de ADN, que es lo que la mantiene unida. ¿Listo? Entonces aquí les muestra un poco el momento dipolar. Lo que les decía, el momento dipolar pues tiene que ser diferente de cero. Esto por un poco más en teoría, vamos a pasar un poco más rápido. Y lo que les mencionaba, no necesariamente que la molécula tenga un enlace polar quiere decir que en total la molécula sea polar. Aquí les pongo el caso del tetracloruro de carbono, que como ya sabemos, si tenemos carbono-cloro, hay una diferencia de electronegatividad entre el carbono y el cloro, donde el cloro pues va a tener la carga parcial negativa, ¿no? Entonces este vector de polaridad va a estar dirigido hacia el cloro en todos los casos, pero si yo hago una suma vectorial de estos 4 vectores, pues la suma vectorial va a ser 0. Entonces en el caso del tetracloruro de carbono, a pesar de tener 4 enlaces polares, en total la molécula de tetracloruro de carbono no es polar porque hay se cancelan esos vectores del momento dipolar de cada uno de los enlaces. ¿Listo? Entonces así podemos ir viendo diferentes moléculas. Aquí ya le vamos quitando un cloro y vemos que aunque acá en este caso, por ejemplo, solo tenemos 3 enlaces polares, en total la molécula sí es polar, porque este enlace carbono-hidrógeno se considera que no es polar, porque la diferencia de electronegatividad es muy pequeña. Entonces, cuando yo hago la suma vectorial de estos 3 vectores, obtengo que el momento dipolar es de 1.01. Entonces, eso era lo que quería que les quedara bien claro, ¿no? Y pues aquí les pongo el efecto que tienen esas fuerzas dipolo-dipolo en los momentos dipolares. Aquí les puse 5 compuestos que tienen un peso molecular muy semejante, que esperaríamos que tuvieran un punto de ebullición similar. Sin embargo, vemos que tienen momentos dipolares diferentes. Y se dan cuenta, a medida que aumenta el momento dipolar, también vemos un aumento en el punto de ebullición. Porque acuérdense de la ley de Coulomb, ¿no? Que dice que la fuerza es proporcional a las cargas, ¿no? Entonces, en este caso, si vemos los dipolos, pues entre mayor sean sus momentos dipolares, pues mayor va a ser como esa carga, por decirlo así, entonces va a haber mayor atracción y esa fuerza va a ser mucho mayor. Entonces, si están muy atraídas fuertemente esas moléculas, pues voy a requerir mucha más energía para romper esas interacciones entre esas moléculas y pasarlo, por ejemplo, de líquido a gaseoso. Pues aquí hemos reflejado que a medida que aumenta ese punto de ebullición, perdón, ese momento dipolar, pues aumenta el punto de ebullición, ¿sí? Y aquí les ponía, por ejemplo, 2 ejemplos entre el etanol y el dimetiléter. Y algo que les quería también mencionar, aunque pasemos un poco rápido, es que ese momento dipolar no solo depende de la polaridad de los enlaces, sino también de la geometría, ¿no? Porque es algo que también se suelen confundir mucho, ¿no? Entonces, si yo hago sumas vectoriales, también depende mucho de la geometría de la molécula, y aquí les pongo 2 ejemplos. Tenemos la del CO2 y la del agua. Si se dan cuenta, en ambos casos yo tengo 2 enlaces polares, ¿sí? Entre el carbono y el oxígeno, y acá entre el oxígeno y el hidrógeno. Sin embargo, en el caso del CO2, como es una molécula lineal, a pesar de tener estos 2 enlaces polares, estos se cancelan. Por eso la molécula de CO2 pues tiene un momento dipolar cercano a 0, casi de 0, si no recuerdo mal. En el caso del agua, la geometría es angular, entonces en este caso no se cancelan los vectores, por lo cual la molécula del agua sí es polar. ¿Listo? Entonces esos aspectos en general quería que lo tuvieran en cuenta, ¿no? No necesariamente que una molécula tenga enlaces polares la hace polar, y también depende mucho de la geometría, ¿no? Y por otra parte tenemos otro tipo de interacción. No sé si tengan alguna pregunta a lo que vimos anteriormente. Perdón que vaya un poco rápido, pero pues la clase así lo amerita, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Pues por ahorita No, no. profesora. Igual les paso esta presentación, ¿no? Para que la puedan ver con más detenimiento, ¿vale? Sí, porfis. Ok. Otro tipo de interacción es Caterine, donde
Dígame, profe. Si quieres la salvas como PDF y la puedes Ujú. subir al Classroom cuando acabes de Sí, hacer esto. sí. Tú la puedes subir también porque eres profesora del Classroom. Ujú. Gracias. Otro tipo de interacción dentro de las fuerzas de Van der Waals ahora no es dipolo-dipolo, sino dipolo-dipolo inducido. Entonces vamos a ver qué se puede inducir un dipolo, ¿sí? Entonces, una molécula polar ya sabemos que tiene un dipolo permanente, entonces por ese lado ya tenemos la parte del dipolo. Ahora, si esa molécula polar se acerca a una que no sea polar, puede inducir que esa molécula que es no polar se genere un dipolo inducido, ¿sí? Y también se puede dar cuando tenemos un cation o un anión, ¿sí? Que al interaccionar con una molécula no polar, puede generar que esta molécula no polar genere lo que se conoce como un dipolo inducido, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver mucho con la polarizabilidad, no sé si la han visto en teoría, que es pues la facilidad con que la que tiene un átomo, una molécula para distorsionarse, ¿no? Entonces, no todas las moléculas que no polares van a poder generar un dipolo inducido, ¿no? Eso depende de qué tan fácil sea, eh, pues digamos, distorsionar esa molécula o ese átomo. Entonces tiene que ver con la polarizabilidad, no sé si lo han visto en teoría. Entonces no siempre, ¿no? O sea, no se vayan con la idea en la cabeza de que todas las moléculas no polar al interaccionar con una polar van a generar un dipolo inducido, ¿no? Eso depende mucho de qué tan fácil sea distorsionarlo en esa molécula. Por lo general, por regla general, las moléculas o átomos muy grandes son fáciles de polarizar. ¿Por qué? Pues porque tienen su carga o su densidad electrónica, digámoslo así, muy distribuido en una área muy grande. Entonces eso hace fácil que yo la pueda polarizar o pueda generar ese dipolo inducido, ¿no? Entonces, aquí otro tipo de interacción que se da es el de dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿sí? Entonces, de acá era un dipolo, dipolo inducido, ¿sí? Ahora tenemos acá dipolo instantáneo, dipolo inducido. Entonces, fíjense que vamos viendo tres tipos de dipolos, ¿no? El dipolo permanente, el dipolo inducido y ahora aparece algo que se llama como dipolo instantáneo. ¿Qué quiere decir instantáneo? Pues que se genera en el momento que no está siendo inducido. Veamos cómo se puede generar. Los dipolos instantáneos, aquí les pongo un ejemplo, y siempre pues se va a dar en moléculas, obviamente no polares, porque pues si fuera polar, pues tenemos un dipolo permanente, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un átomo, que en algún momento ese átomo, esas cargas, esos protones, por ejemplo, se pueden desplazar, ¿no? Eso es lo que se conoce como un dipolo instantáneo, ¿sí? Entonces, es como que en un momento se desplaza esas cargas positivas, se separan de las cargas negativas y generan un dipolo instantáneo. Digamos, aquí le estoy poniendo el caso particular de un átomo, pero también lo podemos dar en una molécula que parcialmente, por ejemplo, no sé si han visto o si han visto un poco orgánica, que a veces los mecanismos de reacción también donde están involucrados el yodo los explican de esa forma, ¿no? Como que tenemos la molécula del yodo, que tenemos dos yodos unidos y que momentáneamente la densidad electrónica de ese enlace que une el yodo con el yodo se puede desplazar hacia uno de los dos yodos. Dice, pero ¿por qué si pues los dos yodos tienen la misma electronegatividad? No esperaríamos que no hubiera ese movimiento, pero el yodo, por ejemplo, como es tan grande, puede desplazar esa densidad electrónica en un momento hacia uno de sus yodos. Entonces ahí se genera pues un dipolo instantáneo, ¿sí? Como en este caso. Entonces, si ese dipolo que se generó en algún momentico, se generó ese dipolo instantáneo, se acerca a otro átomo que no ha generado un dipolo instantáneo, este dipolo instantáneo puede generar que este otro átomo genere un dipolo inducido, ¿sí? Entonces, como que en un momento se generó este dipolo instantáneo, se desplazaron estos electrones, por ejemplo, hacia un lado, y al acercarse otro átomo que no tenía ese dipolo instantáneo, pues genera un dipolo inducido, como en el caso anterior, ¿no? Que vimos que un dipolo, una molécula polar, puede generar un dipolo instantáneo en una molécula no polar. Entonces aquí vemos que un dipolo instantáneo que se genera en un momento genera un dipolo inducido en su átomo o molécula cercana. Entonces aquí pues, se va a generar esa atracción electrostática que depende, como les dije en el caso anterior, esos dipolos instantáneos o esos dipolos inducidos también dependen mucho de la polarizabilidad, ¿no? Qué tan fácil es de formar esas nubes electrónicas, ¿no? Y aquí les pongo el caso de los halógenos, ¿no? En el caso del yodo es muy fácilmente
polarizable debido a su tamaño, entonces como que su nube electrónica está muy difusa, entonces es más fácil polarizarla, ¿no? Y eso lo van a ver un poco en su química inorgánica, que de ahí se deriva lo que se conoce como duro o blando, ¿no? Los duros son los menos polarizables, los blandos son los más polarizables, por eso ya es un tema que van a ver en su teoría más ampliamente. No sé, doctor, si quiera agregar algo ahí. Pues sí, ahorita agrego algún detallito. Muchas gracias, Caterina. Si la puedes subir, creo que todo el mundo te lo agradecerá. Ah, bueno, todavía no acabas, ¿verdad? Bueno, aquí rápidamente quería mostrar, pero quería llegar como a esta tabla, ¿no? Está bien, llégale, tipo de síguele. interacciones. Ajá, los tipos de interacciones que hay. Pues los yo-ion, que pues es como la más fuerte, pero eso pues ya hablamos de un enlace iónico. Y de ahí en abajo, pues las que les mostré, ¿no? Se las fui mostrando en orden de magnitud, desde ion dipolo hasta dipolo instantáneo, dipolo inducido. Aquí les muestro qué afecta a cada una de esas fuerzas, ¿no? Y más o menos la magnitud de ellas. Y aquí es como, digamos, en esto pueden ir viendo, porque eso se les complica mucho a la hora de mirar una sustancia y decir, bueno, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares están involucradas? Entonces, lo que tiene que ver es si esa molécula tiene iones, sí, entonces, además hay presente moléculas polares, pues entonces vamos a ver un tipo de fuerza ion dipolo. Si no está involucrada una molécula polar, pues simplemente hablamos de un enlace iónico. Si por otro lado no están involucrados iones, y luego la siguiente pregunta sería, ¿están involucradas moléculas polares? Y la respuesta es no, pues vamos a hablar de fuerzas de London, ¿sí? ¿Qué son las fuerzas que ya les mostré anteriormente, ¿no? Y por otro lado, ¿están involucradas moléculas polares? Sí, hay átomos de hidrógeno como unidas a nitrógeno, oxígeno, flúor, que son los puentes de hidrógeno que vimos. Si la respuesta es no, pues hablamos de fuerzas dipolo-dipolo. Y si la respuesta es sí, pues hablamos de puentes de hidrógeno. Entonces, como que este mapa conceptual nos puede llevar a determinar qué tipo de fuerzas intermoleculares pueden estar involucradas en una molécula, ¿sí? Y todas estas que vemos aquí, pues son las que se conocen como fuerzas de Van der Waals, que en magnitud son menores a las de fuerzas de London, ¿no? Y ya, así muy rápidamente. Perdón. Pues, a ver, hay un par de detalles. ¿Te puedes ir a la anterior, Caterine? No, la siguiente, la tabla. A ver, un comentario aquí es el que quería hacer yo. Esta tabla que puso aquí Caterine es la tabla fundamental. Yo tengo una especie química, entonces lo primero que tengo que hacer yo, que es lo que van a hacer ustedes con la práctica, es analizar si esa especie puede formar iones o no puede formar iones. ¿Cómo saben que una especie puede formar iones? O que en un enlace puede ser iónico. Hay varias formas. La forma más tradicional es cuando veo la diferencia electronegatividad entre una especie y la otra, es decir, por ejemplo, aquí entre el rojo y el amarillo. Si la diferencia electronegatividad es mayor a 1.7, es muy probable que pueda formar iones. Entonces podemos estar hablando de una interacción ion-ion, ¿sale? Si es menor, pues no va a ser un ionic. Entonces primero tenemos que saber si la especie va a poder formar iones. Y luego tenemos que saber si la especie va a poder formar dipolos. ¿Cómo sabemos si forma dipolos? Como ya se lo explicó Caterine, pues haciendo la suma vectorial esta famosa, ¿no? Donde ven si la distribución de cargas no es simétrica, eso quiere decir que va a ser un dipolo. Por ejemplo, el agua. El agua tiene la mayor parte de la carga hacia el oxígeno y está en un ángulo de 109 grados los hidrógenos, entonces pues esto hace que ese ángulo, que el agua pueda formar un dipolo. Cuando la especie no es ni ion ni dipolo, podrá formar dipolos inducidos o dipolos instantáneos. ¿Qué quiere decir? Que la especie tiene su nube electrónica simétricamente distribuida alrededor del núcleo y que solamente va a formar un dipolo cuando nosotros deformemos esa nube electrónica, para lo cual el concepto de polarizabilidad es muy importante. En ese sentido, pues cualquier especie puede interaccionar con cualquier especie. Un ion con un ion con un dipolo, un ion con un dipolo inducido,
un dipolo con otro dipolo, un dipolo inducido con otro dipolo inducido y un dipolo inducido con otro dipolo inducido. Y la fuerza de interacción es esta. La más grande es la ion-ion y la más débil es la dipolo I, dipolo I. Normalmente le llamamos dipolo I porque es dipolo instantáneo, dipolo inducido, pues, ¿qué es primero? ¿En un instante o en una inducción? Es una discusión que en teoría vamos a tener larga y acaloradamente. Estas dos interacciones, esta interacción es la más débil. ¿Qué quiere decir 1 en D? Es la distancia. Para que la fuerza sea igual, tengo que estar 1.000.000 de veces más cerca, es las dipolo inducido con respecto a las ion-ion. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que una interacción ion-ion fuerte es aproximadamente 1.000.000 de veces más fuerte que una interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido débil. Esto da como consecuencia que las cosas que interaccionan fuertemente con interacción ion-ion, ion-dipolo o hasta dipolo-dipolo, interaccionan muy pobremente con las dipolo inducido y dipolo instantáneo. Esto da como consecuencia que cosas que son polares, y son polares las que forman dipolos, o las que tienen carga eléctrica, se asocien normalmente consigo mismos porque tienen la misma magnitud de interacción. ¿Sí? Es como los clubes sociales en el mundo, el club de los millonarios y el club de los cuates del barrio que no tienen mucho dinero. Normalmente interaccionan mejor los del mismo nivel económico porque pues hablan el mismo idioma, punto, en la parte social. En la parte de fuerzas intermoleculares es diferente porque, pero tiene cierto sentido que es un ion, ¿con quién prefiere asociarse? ¿Con un dipolo que interacciona más fuerte o con un dipolo inducido que interacciona más débil? Pues la interacción más fuerte es la que gana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros mezclamos cloruro de sodio, que es ion-ion, con agua, que es un dipolo, se va a formar una interacción ion-dipolo, que es muy fuerte. Si nosotros le agregamos hexano, que es una interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿qué le pasa al hexano? El hexano flota en el agua. ¿Por qué flota en el agua? Porque el ion prefiere asociarse con el dipolo antes que asociarse con el dipolo instantáneo y dipolo inducido. El poder asociarse con eso lleva un costo energético, que si se asocia con el hexano, no se puede asociar con todas las moléculas de agua que quiera ese ion. Y en ese caso, pues está perdiendo interacciones favorables. Y el perder interacciones favorables es la situación importante, ¿sí? Ganan las interacciones más fuertes. Entonces, por eso queda flotando el hexano. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si quieres, ya deja de compartir esta, Catherine. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos la práctica. No sé si ya la llegaron a leer. Si nosotros vemos la práctica, déjenme ver. Si nosotros nos vamos aquí al Classroom y van trabajo en clase, viene una parte que dice manual de prácticas. Entran aquí al manual de prácticas y tienen la práctica número 2. Entonces, la siguiente actividad que vamos a hacer es que y esta oxidación de metales, y la práctica número 2 es, ya estoy llegando, fuerzas intermoleculares. Entonces, léanla con cuidado, léanla con cuidado, léanla con cuidado, léanla con cuidado, y vayan tratando de resolverla, ¿sí? Entonces, vamos a dar 1 hora para que lean y vean la parte experimental con cuidado. Y después de 1 hora, vamos a retomar experimento por experimento y lo vamos a ir tratando de analizar grupalmente, ¿sale? Y yo les voy guiando a las respuestas más adecuadas. Y que lo más importante no es que ustedes apunten las respuestas más adecuadas, sino es que entiendan las respuestas más adecuadas, ¿sale? Aquí está esta tablita, fíjense. La están viendo, le estoy señalando aquí con el cursor. Las fuerzas intermoleculares, aquí está esta tablita de más fuerte a más débil, ¿sí? Entonces yo tengo que clasificar, aquí está la misma tablita, yo tengo que clasificar primero un hexano con un hexano que es. Entonces tengo que ver, el hexano es lineal. La diferencia electronegativa entre carbono y carbono es 0, entre carbono y carbono es 0. Entonces aquí no hay un dipolo real. Entonces, ¿qué tipo de interacciones va a ser? Pues un hexano va a ser un dipolo inducido y va a interaccionar con otro hexano, porque en una gota de hexano hay muchas moléculas de hexano. Entonces, un hexano, ¿con quién va a interaccionar?
con su vecino, que es otro igual, una molécula de hexano. Entonces la interacción va a ser hexano-hexano, es decir, dipolo inducido, dipolo instantáneo. En el éter, fíjense el éter, aquí el ángulo no es 180, el ángulo es 0, este es más electronegativo. Entonces, ¿qué creen que sea? Pues lo que va a pasar es que este molécula va a ser un dipolo pequeño. Entonces, el éter es un dipolo. ¿Qué tipo de interacciones hay entre éter y éter? Pues dipolo, dipolo. Y así lo van a hacer con todos. Recuerden que el puente de hidrógeno es una interacción entre un hidrógeno que está unido a un átomo muy electronegativo con otro átomo muy electronegativo, ¿sale? Lo veremos. Y van a tratar de clasificar, ya que tienen esas interacciones, de acuerdo con estas tablitas, cuál es la más fuerte y cuál es la más débil. Estas interacciones, cuál es la más fuerte y cuál es la más débil. Luego van a hacer las mezclas de todos estos disolventes, ¿sí? Y una vez que hacen las mezclas, van a decir el tipo de interacciones. Si yo ya dije que el éter es un dipolo y el hexano es un dipolo inducido, pues ¿cuál va a ser la interacción? Éter, dipolo, hexano, dipolo inducido. Y van a poner aquí éter, hexano, dipolo inducido. Y ya lo van a poder clasificar en esta tablita que tan fuerte es. Y luego van a hacer algunos otros experimentos. Y quiero que vean los experimentos, los resultados y las observaciones. ¿Dónde van a ver los experimentos, los resultados y las observaciones? Los van a ver en déjenme abrirlo. En AMID, permítanme regresarme. Si ustedes entran a AMID, van a entrar y aquí está la página en principal. Dice recursos por departamento académico. Y luego se van a química o a la materia que quieran. El chiste es que lleguen a la 1310, que está esta asignatura. Hay teoría y laboratorio. Y en laboratorio se van al tema número 2. Al tema número 2, video de fuerzas intermoleculares. Entonces, ven primero que nada, leen primero la práctica y luego ven el video de fuerzas intermoleculares y luego van a tratar de responder cada una de las preguntas. Y al terminar la hora, que ya hayan visto el video y que ya hayan visto tratar de analizar, 1 hora, hora y 10, vamos a tratar de analizar todos en grupo cuáles son los resultados experimentales, cómo los correlacionamos con la teoría que acabamos de ver. ¿Sale? Ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Que les ponga el video directamente ahorita o lo sacan ustedes de internet? Entonces, atrae esta densidad electrónica y si yo traslado a un eje Y, X, esos vectores, resulta que tengo un vector aquí y un vector aquí. Si yo sumo esos vectores, me da un vector relativamente pequeño, que es el vector resultante que estoy poniendo aquí en moradito. Esto quiere decir que yo tengo un vector aquí resultante. Y esto es un dipolo. Ahora, es un dipolo pequeño con respecto al del acetona, un dipolo pequeño con respecto al del agua. Por eso algunos libros, sobre todo los de química orgánica o los orgánicos, le llaman que esta molécula del éter no es polar, porque presenta interacciones relativamente débiles. A ver, si es polar, a ver, lo polar es que es una clasificación que surgió de mezcla de disolventes. Entonces se veía que el éter no se mezclaba fácilmente con el agua, entonces se le dijo, si el agua es polar, el éter no va a ser polar. Pero si tenemos una clasificación un poquito más científica, la clasificación de polar es, si presenta momentos dipolares permanentes, es polar. Entonces el éter sí es polar. Entonces, si yo tengo un éter, va a tener una interacción en este sentido y una interacción en este sentido, un éter con otro éter. Entonces va a ser una interacción dipolo-dipolo. Si yo pongo ahora la acetona, va a ser un vector más grande que va a interaccionar con otro vector más grande. Vamos a dibujarlo de diferente color para que se vea mejor, ¿sale? Entonces déjenme borrar este último. Vamos a poner la acetona de otro color para que se vea un poco más claro. Vamos a ponerla verde. Entonces, si yo pongo la acetona en verde, va a ser un dipolo más grande la acetona, que va a interaccionar con otra acetona, y va a ser una interacción dipolo-dipolo. Ahora, si yo mezclo acetona y éter, ¿qué tipo de interacción va a ser? La acetona es un dipolo, y el éter es un dipolo más pequeño. Entonces, esto va a ser un dipolo-dipolo. Un dipolo más grande con un dipolo menos grande, ¿sale? Pero va a ser una interacción dipolo-dipolo. Esta clasificación que encontraste en la literatura
de que a lo mejor la molécula de éter se le podía llamar no dipolo, es por eso, porque es una clasificación empírica en función de la mezcla de disolventes y normalmente con referencia a agua. Si yo pongo agua y éter, el éter se disuelve en agua, pero muy poquito, muy pequeña cantidad. Pero sí se llega a disolver un poquito. Hay una interacción dipolo-dipolo ahí con el éter y un poquito ahí de puente de hidrógeno. Pero entonces no es sí es un dipolo-dipolo, porque esto es un dipolo. Y la forma es que yo puedo hacer este análisis vectorial que me dice que sí es un dipolo. Si este ángulo de aquí fuera igual a 180 grados, no sería un dipolo permanente, no sería polar esta molécula, que sería el caso del CO2. El CO2, si se fijan, pues es más o menos, pues conceptualmente no es muy diferente. Tengo un dipolo aquí y otro dipolo aquí, pero este ángulo es de 180 grados. Y eso hace que la suma vectorial sea cero. Y al ser cero la suma vectorial, eso trae como consecuencias que las interacciones intermoleculares sean dipolo inducido, dipolo instantáneo, y por lo tanto son muy débiles. Y por lo tanto, el CO2 a temperatura de obsesión ambiente es un gas. ¿Sí me van siguiendo? ¿Más o menos respondí tu duda? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas les puedo ayudar? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Entonces, recuerden ver si se mezclan, si se disuelven. A ver, una cuestión que les quiero poder para que lo vean mientras están en esta semana. Fíjense, usamos un elemento que es magnífico, que es el yodo. El yodo elemental es un yodo que se une a otro yodo. ¿Cuál es más polar, este yodo o este yodo? ¿Cuál es más electronegativo? ¿Este yodo o este yodo o este yodo? Pues son iguales, ¿verdad? Son iguales electronegativos. Si son iguales electronegativos, ¿qué quiere decir? ¿Que esta molécula es iónica? No. Para que sea iónica, la diferencia electronegativa tiene que ser mayor o igual a 1.7. Si la diferencia electronegativa es 0, es una molécula que no es iónica. Este enlace de aquí es covalente polar. Y una vez teniendo este enlace covalente polar, lo que me sucede aquí es que tengo la molécula. ¿Es un dipolo? No, porque pues un yodo atrae para sí así la densidad electrónica y el otro yodo para el otro lado exactamente igual. Entonces, la suma vectorial hace que el momento dipolar total de la molécula sea igual a 0. Entonces, no es polar esta molécula. Entonces, ¿qué nos queda? Que sea un dipolo inducido. Pero el yodo es una moleculota muy grande. Eso hace que el yodo tenga una polarizabilidad muy alta. Esto hace que los dipolos inducidos sean relativamente grandes dentro del mundo de los dipolos. Y eso es interesante. Eso es interesante y tiene una característica fundamental el yodo. Cuando yo pongo el yodo en diferentes disolventes, el disolvente va a formar una interacción intermolecular con el yodo y va a deformar la nube electrónica. Y resulta que el yodo en disolventes cuyas interacciones son fuertes, se vuelve muy chismoso. Es decir, si esta interacción es muy fuerte, el yodo es de color café. Pero si esta interacción es débil con el disolvente, el color va a ser rosa. Rosa o fuchsia, ¿no? Dependiendo la intensidad. Entonces, yo sé con el yodo cómo es la interacción. Si fuerte o débil, simplemente observando experimentalmente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el video es, todo lo que tenga yodo les ayuda a decir cómo es esa interacción y si corresponde. Yo esperaría que la interacción dipolo inducido agua, porque el agua es un dipolo grande, sea fuerte. ¿De qué color es el yodo en agua?
café. Y el yodo en hexano, porque el hexano tiene interacciones débiles, rosa. Chéquenlo en el experimento. Para eso sirve el experimento. El experimento lo hacemos para que nos diga cosas. ¿Sí? Entonces es importante ese tipo de situaciones, que lo analicen. Si se fijan, ya estamos en hora. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí y quisiera ver si hay algún comentario más y si no, nos veríamos la próxima semana donde analizaríamos caso por caso cada una de las prácticas para que ustedes puedan entender con cabalidad lo que sucede con los experimentos que están viendo en el video. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? No, no escuché, ¿me puede repetir? No, pues igual y en estos días lo volvemos a checar. Bueno, en lo personal lo checo y ya si salen más dudas, pues ya. Mi las recomendación es saquen todas sus dudas, no lleguen a olvidar en la semana las cosas y otra vez que me cuenten todo. Traten de hacer las cosas. Si ustedes tratan de resolverlo, saldrán sus dudas. La mejor forma de aprender es sacando dudas, ¿sale? Entonces, esa parte es bien importante, porque si ustedes sacan sus propias dudas, aprenderán. Y este tema, si se fijan, no tiene ni siquiera que ver con inorgánica, porque toda la sustancia, la única que es inorgánica es el yoduro y el yodo, ¿no? Lo que se considera inorgánico. Todo lo demás son disolventes comunes y corrientes, incluido el agua. Entonces, pero es un tema que les va a dar de comer en todas las asignaturas y en la carrera que ustedes tengan. ¿Sale? Por eso es importante, pero no necesariamente es fácil. Muy bien. Sí, profe, gracias. Bueno, si no hay más dudas, no más comentarios,